Esta es la historia de Jeonrim, un ex-idol que alguna vez brilló en el grupo femenino Flower. Logró subir a escenarios llenos de glamour, pero tras la disolución del grupo, su vida dio un giro. Con más caídas que éxitos, terminó trabajando como reportera para sobrevivir. Aunque muchos la consideran una celebridad fracasada, Jeonrim sigue siendo carismática y alegre, incluso bajo la presión del exigente director del programa. Su travesía comienza durante una grabación en la aldea Anok, donde comparte su experiencia con los espectadores. Ese día, un poblador local le ofrece una bebida preparada por él mismo. Aunque parecía sospechosa, el director insiste en que la beba, lo que termina provocándole una fuerte reacción alérgica. Aún así, Jeonrim intenta mantener el ánimo. Pero de pronto, se escuchan gritos. El mismo poblador regresa, y Jeonrim cree que olvidó su botella, por lo que corre a devolvérsela, sin saber que estaba siendo perseguido por una colmena de abejas. El equipo de producción se da cuenta y escapa, pero Jeonrim no alcanza a entender lo que pasa y termina siendo atacada por las abejas. Así, su viaje encantador comienza, en la sala de emergencias. En la sala de edición de la productora, el director presionaba al editor para que usara las imágenes de Jeonrim, incluso aquellas donde claramente se veía afectada por la alergia. Para él, todo era publicidad, sin importar el estado de su reportera. Lo que no esperaban era que el incidente se hiciera viral en redes sociales. Jeonrim se volvió tendencia, pero no por las razones que ella quería. Aunque su agencia vio esto como una oportunidad de exposición, la situación explotó cuando se reveló que el propio director aprobó emitir la escena del ataque. La polémica creció tanto que el director de la agencia anunció que el programa de Jeonrim sería cancelado. La noticia fue un golpe duro para todos, especialmente para ella. Quiso ir personalmente a hablar con la televisora, pero su representante le pidió que no lo hiciera debido a su estado. Él se ofreció a ir en su lugar. En la reunión, el gerente general explicó que la cancelación fue una decisión de marketing, influenciada por el patrocinador principal, quien ya no quería financiar el programa. Pero entonces, el editor Jeon apareció en la sala. Frente a todos, mostró una escena inédita donde se evidenciaba el verdadero trato del director hacia Jeonrim. Ese amable director, en realidad, había sido cruel y negligente. Gracias a esta revelación, el representante de Jeonrim explotó de indignación. El gerente general tomó cartas en el asunto y sancionó al director, retirándole todos sus futuros proyectos. A pesar de todo, la agencia que representaba a Jeonrim se encontraba cada vez más en ruinas, especialmente tras el escándalo. El director de la agencia sabía que Jeonrim no tenía la culpa, pero aún así le dijo que, en algún momento, ese programa iba a ser cancelado. Solo fue una cruel coincidencia que pasara justo después de su incidente. Aún con todo en contra, Jeonrim decidió hablar con la jefa de marketing, con la esperanza de que reconsiderara la cancelación del programa. Pero fue inútil. La jefa defendió su decisión y dijo que había hecho lo correcto. En medio de esa decepción, Jeonrim se encontró inesperadamente con Eun Chae, su excompañera del grupo Flower, y también con Sivan, su primer amor. Ambos se habían convertido en verdaderas estrellas, algo que Jeonrim nunca logró alcanzar. A pesar de todo su esfuerzo, ella sentía que siempre se quedaba atrás del escenario. Pero lo peor aún estaba por venir, Jeonrim fue despedida. No tuvo ni la oportunidad de despedirse del programa. La agencia estaba llena de frustración, especialmente por los que dieron por finalizado el programa eran nada menos que Eun Chae y Sivan. Justo cuando parecía que todo se desmoronaba, su celular sonó. Una llamada inesperada cambiaría el rumbo de su historia. Al llegar a la agencia, le ofrecieron un trabajo como viajera sustituta, con una tarifa sorprendentemente alta. Aunque sonaba extraño, era un servicio especial en el que alguien viajaba a un destino en lugar de otra persona, a cambio de un salario. La financista de la agencia se comunicó con el cliente, aunque nadie hablaba inglés con fluidez. Pero al iniciar la videollamada, apareció Kate, una extranjera interesada en conocer bulleo. Para sorpresa de todos, Kate había seguido el programa de Jeonrim durante 5 años y sentía una conexión especial con ella. Y aún más sorprendente, Jeonrim hablaba inglés con soltura. Le preguntó directamente por qué la había elegido y por qué bulleo. Kate, emocionada, confesó que era fan de Jeonrim y confiaba plenamente en que ella haría un gran trabajo. Sin embargo, Jeonrim no quiso aceptar la propuesta de ser viajera suplente. Aún tenía la esperanza de retomar su camino en la actuación o conseguir otro programa. Aunque le sugirieron verlo como un descanso, ella no quería detenerse, no quería rendirse. Entonces se reunió con otra exintegrante del grupo Flower, y para su sorpresa, su compañera había iniciado un emprendimiento de ropa. Jeonrim la admiró sinceramente,
sentía que, a diferencia de ella, su amiga sí había encontrado su camino. Aún así, recibió palabras de aliento. Inténtalo 1000 veces, no importa cuántas veces caigas. Esas palabras encendieron algo en Yeon Rim, quien finalmente aceptó ser la viajera suplente. Pidió una cámara y solicitó que la asistente Wang la acompañara. Pero el director de la gerencia no lo permitió. No era un programa oficial, solo un viaje, así que tendría que hacerlo sola. Yeon Rim se sintió abandonada. Nunca antes había hecho algo así por su cuenta. El director, sin rodeos, le dijo que podía regresar a su casa, dando a entender que no había esperanza para ella. Yeon Rim también se había esforzado muchísimo para debutar, pero fue Aun Chae quien terminó llevándose todo el protagonismo dentro del grupo. Aún así, Yeon Rim nunca dejó de intentar convertirse en su mejor versión, aunque sentía que nada de eso se reflejaba realmente. Esa misma noche, Yeon se reunió con el director de la agencia. Yeon tenía el sueño de convertirse en director de cine, y además, había sido despedido por defender a Yeon Rim. El director, curioso por su iniciativa, le preguntó por su proyecto. Yeon fue directo, quería usar al elenco de la agencia para su película. Justo en ese momento, apareció Yeon Rim. Es donde comenzó una discusión acalorada entre el director y Yeon Rim, una pelea tan intensa que Yeon comentó que parecían padre e hija. Como respuesta el director, le entregó a Yeon Rim un boleto, para que regresara a casa. Y así, sin más opciones, Yeon Rim tenía que tomar una gran decisión. En el viaje, recordó cómo de niña dejó su pequeña isla natal, y cómo su padre le advirtió que no debía regresar hasta lograr lo que soñaba. Muchas veces, Yeon Rim quiso volver, sintiéndose incapaz, creyendo que no tenía el talento suficiente para quedarse. Pero su padre siempre fue claro, la vida es dura y no se rinde ante nadie, y ella no debía volver con las manos vacías. En el presente, Yeon Rim se sentía frustrada. Había dado todo, pero aún no encontraba una oportunidad real para brillar. Al día siguiente, Yeon Rim estaba en la estación de trenes, recordando las duras pero sinceras palabras de su padre. No tenía claro a dónde ir. En medio de su confusión, una señora se le acercó, le ofreció algo de comer y le preguntó cuál era su destino. Fue entonces cuando la señora notó la pulsera que le había enviado Kate. Al mencionarle Bulleo, la mujer le habló maravillas de ese lugar. Inspirada por ese momento, Yeon Rim tomó una decisión, le dio su boleto de regreso a la señora, y decidió viajar a Bulleo. Era su primer viaje completamente sola. No lo había planeado, pero por primera vez, sentía que podía avanzar. Todo parecía ir bien, aunque el clima comenzaba a decir lo contrario. Mientras tanto, en la agencia, la financista descubrió que Yeon Rim había desaparecido. Al consultarlo con el director, él aseguró que la había enviado a casa. Pero al contactar a sus padres, confirmaron que ella no estaba con ellos. Preocupados, empezaron a llamarla desesperadamente, pero el celular de Yeon Rim estaba apagado. Ella, en realidad, se encontraba en una tienda de conveniencia, intentando cargar su teléfono. Pero el joven encargado del local la reconoció y comenzó a tomarle fotos sin permiso. Poco después, esas imágenes fueron subidas a redes sociales y terminaron llegando hasta Yeon. Fue un momento incómodo y vergonzoso para Yeon Rim, una vez más, expuesta ante todos. El chico se acercó para ayudarla y le preguntó directamente si realmente era Yeon Rim. Sin saber qué más hacer, Yeon Rim decidió huir del lugar. Sin rumbo fijo, Yeon Rim buscó refugio en un pequeño restaurante local. En su prisa, había olvidado su celular en la tienda de conveniencia. Mientras tanto, el chico de la tienda notaba como el teléfono de Yeon Rim no dejaba de sonar. El director de la agencia también había visto la publicación viral, y todos dedujeron que Yeon Rim había viajado a Bulleo. De pronto, el celular volvió a sonar. Era Yeon. Había logrado rastrear la ubicación del teléfono y llamó directamente a la tienda. Le advirtió al chico que no debía tocar el celular de Yeon Rim sin su permiso. El joven entendió y respetó la indicación. Por otro lado, en el restaurante, una amable abuelita atendía a Yeon Rim mientras ella comía. La mujer rápidamente notó que Yeon Rim no era de la zona. En ese momento, la propia Yeon Rim también recordó que había olvidado su celular. Poco después, el chico de la tienda llegó, y resultó ser el nieto de la abuelita. A pesar del malentendido inicial, el joven estaba feliz de conocerla en persona. La abuelita le ofreció quedarse allí en lugar de ir a un hostal. El nieto, algo sorprendido, comentó que no le parecía mala idea, aunque le pareció curioso que su abuela insistiera, ya que él había estudiado cine. Para Yeon Rim fue una agradable coincidencia, ya que ella había estudiado actuación.
Y justo en ese momento, la abuelita notó algo especial, el brazalete que Jeonrim llevaba puesto. Mientras tanto, Jeon tenía una reunión con sus amigos, ellos hablaban de su mundo de gozo, pero de pronto tenían interés de porque Jeon quería dedicarse al cine, todos pensaba por el interés de alguna actriz. Pero aún así todos hablaba de sus lujos. Cuando de pronto el director de la agencia le llamó, deseaba ir a Bulleo en busca de Jeonrim. Pero Jeon pensaba que deberían dejarla en paz, era la primera vez que Jeonrim hacía las cosas sola. Pero aún así ambos fueron. Al día siguiente, Jeonrim comenzó su recorrido por Bulleo. El nieto de la abuelita, conmovido por ella, le prestó un estabilizador para ayudarla con sus grabaciones, y, de paso, consiguió su número. La aventura por fin comenzaba. Mientras tanto, Jeon y el director ya iban en camino para encontrarla. Cuando Jeonrim llegó al templo, quedó maravillada. El lugar era hermoso, y comenzó a grabar todo para Kate, con el brazalete en su muñeca como recordatorio del motivo de su viaje. Fue un momento nostálgico, porque hasta allí había llegado gracias a la ayuda de muchas personas amables. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la bondad estaba de su lado, y por fin se sentía como la protagonista de su propia historia. Pero la sorpresa llegó cuando, en medio del recorrido, vio a Kate, y no era en absoluto como la mujer amable de la videollamada. A pesar de que decía ser estadounidense, su comportamiento fue completamente distinto. Todo era una gran confusión para Jeonrim. Desconcertada, decidió regresar. En la parada de autobús, la esperaban Jeon y el director. Este último empezó a regañarla duramente por su actitud, aunque Jeonrim no entendía que había hecho mal. Desde una tienda cercana, Jeon observaba la escena, y la discusión le pareció la de un padre regañando a una hija fugitiva. El nieto de la abuelita estaba allí también, feliz de estar junto a Jeon, a quien admiraba por su cortometraje. Sin embargo, Jeon aprovechó el momento para reprenderlo por haber publicado las fotos de Jeonrim. Fue ahí cuando el joven se dio cuenta, Jeon era la persona que había llamado a la tienda. No cabía duda. Jeon era un verdadero genio. Mientras tanto, Jeonrim seguía luchando con sus propias dudas. A diferencia de sus excompañeras, sentía que aún no encontraba su camino, y esa frustración la hacía sentir perdida, sin un lugar al que llegar. Pero entonces, el director le dijo algo que resonó profundamente en ella. Para seguir peleando, primero debes renunciar. Solo así podrás comenzar tu próxima batalla.